Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en lo que sembramos hoy para alimentar a millones mañana. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta. En Bayer, la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. En nutrición vegetal, bioestimula y triunfarás. Potencia el rendimiento de tus cultivos y optimiza tu producción con Smart Foil, el bioestimulante 100% orgánico, líder en hectáreas tratadas, más de 10 millones de litros aplicados y los mejores resultados nos respaldan. Confiable, probado y eficaz. Smart Foil, crecimiento inteligente. Distribuye y comercializa ALZ Agro. Cabezal de cosecha Stripper G-Fast, la evolución de la cosecha, lo adoptaron los líderes. Permite duplicar la capacidad de trabajo utilizando la misma maquinaria, un salto enorme en eficiencia y rendimiento. Ahorra la mitad de gasoil y multiplica las ganancias. Stripper G-Fast, tu mejor decisión. Nuestro propósito, agregar valor al campo argentino y conectarlo con el mundo. Somos Molinos Agro. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. El campo está lleno de historias. Mujeres que trabajan, mujeres que producen, mujeres protagonistas. Amadas. Con Nanette Giovanelli y Patricia Aller. Mujeres que aman la tierra. Muy buenos días. ¿Cómo dice que le va? Buen día, Pato Valer. Así vamos a empezar de una. ¿Cómo le va, Nanette Giovanelli? ¿Todo bien? Bien. Una mañana un poco accidentada. Arrancamos la semana, vamos. Arrancamos la semana con... Estás destinada a mejorar. Sí, ¿no? Totalmente. ¿Se dice que se empieza con un buen golpe la semana? De acá, todo para arriba. Bueno, ¿Parece hasta bien? Tinelli, el Gran Rex, no paro. Me parece muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Por eso recordemos que nosotros para los que no nos escuchan en directo, nuestro programa va los lunes a las 9 de la mañana. Sí. 9 y unos minutitos, después de cátedra avícola y agropecuaria. Y bueno, muy bien. La verdad que un lindo fin de semana. Estuve en la bioferia, muy lindas cosas. Estuve con los huevos. ¿Estuvo con la familia Campiti también? Estuve con la familia Muy Campiti, bien. de los huevos ecológicos. En Sí. realidad no ecológicos. Con gallina de pastoreo. Con gallinas de pastoreo Exactamente. libre de jaula. No, muy linda la bioferia, la verdad que sí. Y se le está dando cada vez más importancia a esto de consumamos, ¿no? Un mundo más sustentable y ver lo que consumimos y cómo se Mucha produce. gente, me llamó la atención. Muchísima Cuando yo gente. estuve había mucha gente. ¿Tuviste vos? Sí, yo pasé el fin de semana también. Mira. Mucha gente circulando. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo fui el viernes y cuando me estaba yendo entraba la gente, pero ahí en el hipódromo de Palermo. El fin de semana acompañó. El fin de semana acompañó, estuvo bárbaro, así que bueno, bien. Bien, la pasó bien. Sí, muy bien. Así que bueno, empezamos una nueva jornada, un nuevo día, una nueva semana. Una de nueva abril, historia. Una nueva historia. Hoy tenemos una historia con una gran protagonista. Yo la conocí, siempre cuento cómo las conocí a las mujeres que Está muy bien. vienen. Pero bueno, nos conocimos porque es una persona muy especial para Amadas, ella. Ujú. Fue una de las primeras personas a las que le presentamos el proyecto de Amadas en YouTube y se copó enseguida. Le gustó, dijo sí, hay que apoyar esto y enseguida armó ahí toda una reunión en ese momento el Banco Santander, que ella trabajaba ahí. Y bueno, nada, yo creo que gracias a ella también Amadas tiene un lugar hoy, o arrancó Amadas, ¿no? Así que
estamos muy agradecidas por eso. Bienvenida Martina Troentle Dirks. Martina Troentle Dirks, ¿cómo estás, Nanet? ¿Cómo estás, Pato? Gracias por ¿Cómo invitarme. estás, Martina? Muy bien, por suerte. Bien, vos no tuviste una mañana así accidentada como la mía, ¿no? No, pero tuve una mañana de 2 horas en Panamericana. Ah, así ¿viste? Claro, yo venía de eso, Sí, sí, sí. de 2 horas de Panamericana. Terrible. Sí, pero al menos no me accidenté, por suerte. Bueno, muy bien. Viniste porque viniste más tranquila. Vine tranqui. No, pero sí estaba fatal la Panamericana hoy, ¿no? Estaba terrible, sí. Pero Estaba el lunes- terrible. Cada vez peor. Cada vez peor. Bueno, también estamos en una época donde hay pocos colectivos, estamos con paro de bondis en la provincia de Buenos Aires, entonces llegar a la capital, aquellos que tienen que trabajar, se empieza a complicar bastante. Sí, mal, la verdad que sí. Pero bueno, Sí. aquí estamos. Hemos llegado bien. Hemos sanas llegado. y Estamos salvas. todas bien, muy bien. Ponele que salvas, no sanas, pero no importa. Martu, vos sos especialista en marketing agropecuario. Sí, yo soy licenciada en agronegocios y apenas terminé la carrera supe que quería especializarme en marketing, entonces hice un máster en marketing agropecuario y hace unos 5 o 6 años más o menos que me dedico solamente a eso y también doy clases de marketing agrario. Así que... ¿Das clases también? Sí, en la Universidad de Belgrano. Ah, Sí, una sí. capa. Ahora, Martina, ¿vos venís del campo o por qué esta rama agraria dentro del marketing elegiste o te encontraste con el campo en algún momento de tu vida? En realidad, la familia de mi papá tiene campo en San Luis y mi mamá fue directora de marketing en una empresa de seguros mucho tiempo. Y vos fusionaste. Y viste que a los 18 no sabes para dónde querés ir y dije, bueno, voy con el agro, que era como lo que más me gustaba, lo que más me llamaba la atención. Empiezo veterinaria pensando que quizás esa era mi pata del agro. No lo era. No lo fue, ¿eh? Me cambié a agronegocios y me encantó. Y lo que tiene agronegocios es que es una carrera en la que te puedes especializar en lo que vos quieras. Es muy amplia, amplia. vos vas desde maquinaria agrícola, ganadería, cereales, negocios aplicados al agro y después cuando salís ves más o menos para dónde te querés especializar y a mí la última materia de la carrera era marketing agropecuario y yo dije, era esto, me parece que era esto y me encantó. Y desde ahí que cada vez estoy más y más metida en el marketing, en el agro. Y si bien mucha gente, viste, que te dice, bueno, pero el marketing es marketing en todos lados, pero el agro tiene una cosa especial para mí, la gente, la forma de hablar, la forma de comunicar, ¿Sí? que a mí me encanta. Sí, sí, sí. Vos trabajaste en el Banco Santander, que es más el sector financiero, digamos, Sí. ¿no? Y ahí supiste meterte entre la gente agro. ¿Cómo fue primero, cómo fueron tus inicios, ¿no? En el ¿Fue ahí, en el banco, o venían de antes? No, sí en marketing fue en el banco, pero yo entré a una pasantía, mi primer trabajo fue una pasantía en Monsanto, cuando todavía era Monsanto, en 2018. Y estaba en un proyecto en la parte de breeding. Me dijeron, vos tenés un perfil bien marketinero, pero también te podemos ofrecer el área de breeding, ¿qué querés? Y yo dije, no, breeding, pero porque nunca en la vida iba a poder estar en Breeding I+D, es el investigación y desarrollo, Ok. toda la parte de híbridos, de semillas. Entonces me pareció espectacular y mi proyecto de pasante era ver de qué manera podíamos comunicar los procesos que se hacían dentro del área de breeding al resto de Monsanto, porque al final terminaba como había una brecha muy grande, un gap en donde la gente no entendía qué es lo que hacía breeding. Y mi proyecto fue explicar de qué manera trabajábamos en ese área. Y estuvo muy bueno porque con el equipo con el que trabajé hicimos como si los procesos de breeding fueran un libro de cocina. Entonces las recetas le pusimos Breeding Cooking Book, porque tenía que ser en inglés. Y ahí dije, creo que me gusta comunicar. Me parece que me gusta la parte de comunicación, de marketing, de Comunicación de producto. de entender, de llegar a las personas y traducir mensajes, ¿viste? Claro. Después me fui a Singenta, a la parte de finanzas. Nada que ver. Te pasaste Ok. a otro. Finanzas. Sí. Me fui a la parte de finanzas, estuve como 3 años en la parte de créditos y cobranzas, Wow. pero estuvo muy bueno porque ahí aprendí realmente a hablar con un productor. Qué mejor para conocer a un productor que un productor enojado porque no le puede sacar un camión. Y ahí aprendí a negociar Claro. con productores y a entender qué necesitan, qué quieren, qué les gusta. Y cuando me fui al banco, cuando voy al Santander, al equipo de agronegocios,
había un híbrido, porque estaba creándose el área de Santander Agronegocios, pero al mismo tiempo tenía que ser una persona que sepa lo que era una tasa. Sí. Entonces entré y de repente fui migrando mis tareas hasta que se convirtió en un rol de responsable de marketing y comunicación en agro, y ahí no volví para Y atrás ahí nunca más. Te fascinaste. Me fasciné con el marketing, sí. Y mientras estaba haciendo un máster en marketing y comunicación, entonces iba aplicando cosas. Sí, Muy inquieta. muy inquieta, sí, extremadamente. Y del banco, ahora ya estás bueno, pasaste por... Pasé por una empresa más que se llama Brometan, que es una empresa de insumos para cultivos intensivos. Ahí fue mi primer gerencia de marketing. Wow. Pasé de responsable de marketing a gerente de marketing, un salto enorme y un salto de confianza del jefe que tuve en ese momento, que algo habrá visto por suerte. Y de ahí pasé a DIE como gerente de marketing también, pero es una empresa Agtech. Claro, Como que DIE, contemos un poco de qué se trata. DIE, bueno, estuvimos en Expo Agro. Sí. Pero más allá de vender, venden, comercializan toda la parte de drones, que son impresionantes. Sí, nosotros en DIE vendemos todo lo que tenga que ver con soluciones tecnológicas para el productor. Nosotros nos enfocamos en el 90% de nuestra cartera en el hardware, ¿no? En todo lo que es o drones o sistemas modulares de pulverización selectiva, sistemas modulares de siembra. Entonces vamos ofreciéndole al productor el hardware para que después le puedan agregar un software y poder llegar a esa tecnología. A nosotros nos pasa que cuando uno habla de agricultura de precisión, está constantemente pensando en datos, en cómo hago que cada vez tenga una aplicación más precisa, números más reales, más tangibles, pero hay una parte que quizás como que no te viene a la cabeza al momento, que es, hay un aparato que tengo que yo usar para hacer esta medición de datos, nosotros vendemos esos aparatos. Claro. Y tenemos una propuesta muy integral desde si sos un productor muy pequeño o que recién está iniciándose en la tecnología, a si sos un productor con muchas más hectáreas o ya sos bastante tecnológico y estás siempre en vanguardia. Entonces, tener un portfolio tan amplio te ayuda a llegar a un montón de zonas y lugares y cultivos específicamente. Claro. Qué bueno, ¿no? Porque la verdad es que el agro cada vez necesita más de estos instrumentos y de esta tecnología, digamos, Sí. como para el agro de Argentina, ¿no? Que apunta a ser un agro de punta, digamos, en todo lo que es exportación. Digo, y si no logras mejores rindes, más eficacia, más precisión en tu agricultura, Va a ser difícil. tal cual. Sí. ¿Y cómo comunica el agro? Ya que tenemos una experta, estamos- ¿no? Bueno, hay muchas personas que creen que el agro comunica mal. Y Sí. yo me subo, Carola una vez dijo, el agro comunica mal, y tiene razón. Carol Urdangarín. Sí. Sí. Dijo, el agro comunica mal, creo que fue en un congreso, Maizar. Y es cierto, comunicamos mal, pero porque recién estamos empezando a animarnos a comunicar un poco más allá de lo de todos los días, ¿no? Yo soy muy partidaria de, incomodemos un poquito cuando a la hora de comunicar tengamos una comunicación un poco más cercana, pero porque nosotros ya no le estamos hablando al productor que se levanta a las 4 de la mañana y sale muerto de frío, también estamos hablando de la persona que está atrás de eso. Entonces, yo creo que estamos pasando por un momento clave en el que empezamos a descubrir y a comunicarle a una persona más allá de un productor y en más de, dejamos de hablar tanto de producto y le estamos hablando un poco más de, te quiero dar una solución. Entonces, yo soy muy partidaria de innovar un poco de ese lado de la comunicación y empezar a comunicar mejor. Y para innovar siempre hay que incomodar un poquito, siempre hay que probar cosas distintas. Y para mí en el agro tenemos que empezar a animarnos un poco más a eso, ¿no? Sin perder el respeto, sin perder obviamente las buenas costumbres que nos trajeron hasta acá, pero estamos ahora en un momento en el que le estamos comunicando desde las empresas a productores que tienen 60 años Sí. y quieren que les hables de una manera y quieren escuchar ciertas cosas. Y le Y a estás las nuevas hablando generaciones. a una nueva generación, Sí. a un productor de 25, 30 años, y ahí en el medio tenés un abanico de un montón de productores distintos, y si no empezamos a adaptarnos nuestras comunicaciones en cada uno de esos espacios etarios, no vamos a poder llegar a todo. Y la idea es esto, ¿no? Como poder ver qué necesita cada uno
para poder comunicar mejor. Ahora, Martina, ¿el agro comunica mal dentro del agro o el agro comunica mal fuera del agro, a quien no es del agro? ¿O en ambos casos comunica mal? No, para mí, en el agro, dentro del agro, nosotros, me parece que estamos tan acostumbrados a escucharnos entre nosotros. Sí, totalmente. Estamos tan acostumbrados a escucharnos entre nosotros y a siempre hablar de lo mismo y los mismos términos que a veces pecamos en que se haya convertido en una conversación un poco de nicho. Entonces me parece que lo que comunica mal es en al otro lado, a quien no es productor, que al final del día es la mayoría de la gente, ¿no? El agro muchas veces queda mal posicionado, los productores agropecuarios quedamos mal posicionados, los que trabajamos en el agro, Sí. pero porque nos falta, para mí, tener como ese giro 180 grados de decir, bueno, yo hablo de esta manera, vos hablas de esta manera, ¿cómo traduzco en el medio para que vos entiendas lo que yo hago? Y yo también entender si a vos no te gusta algo de lo que estoy haciendo y ver, bueno, en dónde nos encontramos en el medio. Pero ¿le interesa al agro comunicar bien hacia afuera? ¿Vos qué decís? Porque digo, hacia adentro sí, porque obviamente tenés que vender, Obviamente. digo, hacia afuera, hacia otros públicos, hacia un público urbano que no tiene Sí, ni más idea. masificación. Digamos, muchas veces se ha criticado que el agro no está dentro de una mesa periodística, como podés tener el economista, el de deportes, el de espectáculo, por ahí hasta el de judiciales, ¿no? Sí. Para buscar nichos. Y la industria y el agro no forman parte de esta mesa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no forman parte de esta mesa? ¿Por qué no hay interés? ¿No hay interés realmente? ¿O el agro todavía le cuesta romper esto que vos decís, esta charla de nicho donde el que no forma parte no entiende de qué están hablando? Para mí es la segunda opción que vos decís. Para mí realmente hay mucho valor en lo que tiene para comunicar el agro, en lo que tenemos para comunicar nosotros. Ayer vi un reel en Instagram de Lara López Calvo explicando un poco qué estaba pasando con la guerra y cómo eso afectaba al agro y cómo finalmente eso iba a afectar al país. Y ahí es donde te das cuenta de, empecemos a hablar del agro, porque el agro es completamente transversal al 90% de las cosas que pasan en Argentina. Totalmente. Pero a mí me parece que con el tiempo hemos posicionado tanto el agro como un tema tan culturalmente ajeno a la agenda diaria que ahora nos cuesta un poco más ayornarnos a lo de todos los días, pero al final del día el agro es todo. Que además a uno le parece raro, ¿no? Porque todo el mundo, en mayor o en menor medida, después lo charlamos, lo discutimos, pero todos comemos, Sí. básicamente. Sí, ¿no? sí, es el alimento. Mejor, peor. ¿Qué comés? ¿Qué estamos Sí, sí, comiendo? Por lo cual, nadie puede decir que es ajeno al agro. Tal cual. Lo que pasa es que hay algo, digamos, que en esa comunicación está totalmente cortada. Sí, sí, no, aparte, ¿qué comemos y cómo se produce lo que comemos? Entonces, digo, ahí hay y el consumidor, como decimos siempre, ¿no? Digo, el consumidor le interesa hoy Hoy le la interesa antes saber no. de dónde Sí. viene. Antes no, pero hoy le interesa cómo está producido ese alimento, si está producido sustentablemente, si la proteína que está comiendo tuvo o no, digamos, digamos, si fue bajo normas de bienestar animal o no, digamos, todo Sí. eso creo que, y todo lo ético, ¿no? Incluso esto que charlamos nosotros acá en este espacio, que es qué lugar ocupa, por ejemplo, la mujer dentro del sector agropecuario, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento en el medio de la cresta de una ola en la que podemos llegar a ser un punto de inflexión comunicacional, pero porque las nuevas generaciones que están empezando tanto a estar dentro del agro como fuera del agro, están muy interesadas en el rol de la mujer y también en la trazabilidad y en la salud y en entender un poco cómo se hizo lo que les llega a su casa. Entonces, me parece que nuestro trabajo desde el agro y como comunicadores siempre es, bueno, ¿de qué manera te lo hago de la manera más fácil posible para que a vos te llegue bien la información sin estar usando palabras completamente difíciles Tal cual. o esos términos que de repente nosotros cuando hablamos entre nosotros y estamos las tres en esta mesa, vamos a hablar del niño, de la niña, de la gruesa, de la fina, y ahí perdiste, me estaba escuchando Sí. una amiga, por ejemplo, que No estudió sí. otra cosa, economía, y quizás me perdió por completo el Se hilo. te cayó el rating. Y tal era cual. tan fácil como decir, che, llovió mucho, llovió poco, ¿viste? Como bajar Sí. un poco más. Entonces ahí es donde digo, si empezamos a... ¿Y por qué yo hablo de incomodar? Porque quizás si yo dejo de decir la fina, la gruesa y empiezo a hablar de soja, maíz o trigo y avena, Te miran con ganas. el del agro va a decir,
pero esta chica no sabe lo Qué que bruta. es la entonces, claro, es ¿dónde está el punto medio para poder llegarle a todas las audiencias? Y me parece que es ahora un buen momento. Hay muchos influencers en el agro que algunos tienen un público 100% agro y hay otros que intentan llegar a sociedades a públicos un poco más urbanizados, que para mí es un desafío. Yo no sé, a veces deben tener algunos momentos en los que dicen, con esta la rompí, y a veces deben decir, no me entendió ni el que estaba en el campo ni el que estaba en la oficina, y yo creo que es parte de esta construcción comunicacional que tienen que hacer, ¿viste? Totalmente, Sí, totalmente. Y después tenés, no sé, alguien que vende fertilizantes que te puede decir, a mí no me interesa que la gente común Por eso me entienda. Claro. Porque yo le vendo mi producto. Sí. Sí, pero después también si tenés entre comillas, una mala propaganda de los fertilizantes y todos los alimentos que vienen con fertilizantes no te los compra nadie, tu cliente va a dejar de comprarte fertilizantes. Después hablan de pesticidas, agrotóxicos y todos esos términos que odiamos nosotros los que estamos en contacto con el campo. Y después decís, bueno, ¿y cómo vino todo esto? Y bueno, vino a partir de esto que decís vos, ¿no? Digo, el usar, por lo menos, bajar un poco el lenguaje y hablar un poco más al ciudadano común, que antes estaba mal visto. Sí. Incluso ahora, hay veces que vos haces una nota con ciertas gente de marketing, y está lanzamos en el 5, 4, 18, la variedad, no sé qué, y eso solo le interesa al ingeniero agrónomo, ni siquiera al productor, o sea, al ingeniero agrónomo que está asesorando. Entonces es tal cual, es hablarle a todos los públicos y hacer con un lenguaje un poco más ameno, me parece que es clave. Pero bueno, estamos en eso. Te voy a sacar un poquito del agro. Ok. Porque vos también tenés otra faceta. Sí. Escribiste un libro. Escribí un libro, sí. Contanos de tu libro. Yo escribí un libro hace casi un año que lo saqué. Es un libro que se llama Calladita y habla de una historia real mía, de una situación de abuso sexual que sufrí a los 15 años y callé por otros 15 años. Por eso ese nombre. En ese libro en realidad habla un poco de los peligros, ¿no? que tenemos cuando somos chicos al momento de no levantar la mano y cuando somos grandes también. Y también es un llamado de atención a todos los entornos, a prestar un poco más atención, valga la redundancia, a lo que le está pasando al que tenemos al lado. A mí es un libro que me marcó completamente la vida haberlo escrito, no porque ahora salga del marketing agrario y diga, listo, soy escritora, sino porque realmente yo creo que era un empujoncito de valentía que yo necesitaba para terminar de formarme como profesional incluso. Yo necesitabas esa madurez. Necesitaba esa madurez, pero al mismo tiempo necesitaba, yo hasta hace un año atrás, en marzo, a una semana de lanzar el libro, decía, ¿cómo voy a contar esto en el trabajo? Yo trabajo en el agro. Trabajo en el agro, en un ambiente en el que hay muchos varones, muchos hombres, y yo no sé si este tema tan disruptivo va a ser bien visto. ¿Cómo van a ver mis compañeros, mis compañeras, mis jefes? Y me creció un monstruo atrás de la espalda de repente. Entonces, por un tiempo yo dije, bueno, voy a hacer 2 Martinas. De 9 a 18 voy a hacer Martina Agro, y en el resto del tiempo voy a hacer Martina, la que escribe un libro. Y de repente me hicieron notas en Clarín, en Infobae, me hicieron un montón de notas. Y yo decía, ay, no, se va a enterar todo el mundo. Se van a dar cuenta todos, se me están mezclando los personajes. Y un día, una alumna de la facu, un viernes, me dice, profe, ¿puede ser que te vi en TikTok? Okay. Claro. ¿Hablando de qué? Y le digo, sí, puede ser. Y me dice, ¿escribiste un libro, profe? Pero enfrente de un público de 15 alumnos varones y ella. Entonces era otra vez decir, estoy bajo mi peor miedo de la infancia, que son 15 varones escuchándome hablar de este tema. Y lo conté y me di cuenta que no pasaba nada. Me di cuenta que no era menos profesional, ni menos profesora, ni menos especialista en agro por estar contando este tema, y tampoco era menos escritora por estar trabajando en el agro. Entonces, ahí cuando pude darme cuenta y mezclar estas dos facetas, dije, bueno, y también yo siempre tuve como una misión muy fuerte. Nan justo le decía al principio dijimos del proyecto Amadas y ella se subió instantáneamente. Para mí hay
una fuerza en la mujer, en el rol de la mujer en el agro, en general, pero en el agro yo lo siento como una lucha muy personal. Entonces... Sí, sobre todo porque es un ámbito... Es un ámbito... más masculino, ahora Sí. ya no tanto, obviamente. Estábamos empezando. Pero generalmente se lo Sí. tomaba como un ámbito masculino. Sí, y nada, entonces dije, esto lo tengo que usar a mi favor, tengo que usar esta forma en la que yo tengo de hablar, tengo que usar estas ideas, porque mi idea de que hay que incomodar un poquito al de al lado, siempre con respeto, también la llevo para ese lado, ¿no? Porque salir después de 15 años a hablar de un tema tan incómodo como lo es el abuso sexual, y más en las infancias, Y tan privado para vos. y tan privado para mí, fue realmente muy incómodo, fue Me imagino. extremadamente incómodo, pero y al principio también, si bien yo siempre trabajé en lugares con un montón de personas, nunca me expuse tan públicamente a esto, más allá de alguna nota o algo que tenga que ver con el agro, y de repente eran personas comentando o gente escribiendo, respondiendo comentarios en notas. Una vez salió una en Clarín en la que yo decía, no puede ser que esté leyendo todo esto. Y también fue un sacudón tan fuerte esto de, vos seguí, porque al final del día el que está escribiendo esto no te conoce, no lo conoces, vos seguí. Entonces me dio una pero fuerza. ¿Las reacciones eran negativas? Había muchas reacciones positivas, siempre en la mayoría todos los comentarios eran de apoyo, pero siempre hay gente que Sí. te va a poner un palo en la rueda y siempre hay gente que opina sin saber. O el hater que se esconde atrás de un Y, seudónimo. y yo no soy una estrella de Hollywood, soy una persona normal que de repente le hicieron una nota y empezó a leer, y yo no estaba lista quizás para leer todo eso, pero dije, bueno, si algo están diciendo es porque un ruido estoy haciendo. Sí. Y empecé a amigarme con generar incomodidad también en mí. Entonces, ya ahora, después de un año, y me deben quedar una cantidad de años todavía, pero ya después de un año ejercité y sigo ejercitando la incomodidad como si fuera un músculo. Entonces es como, tengo conversaciones incómodas. Antes yo era una persona que, mi libro se llama Calladita por esto mismo. Yo, me decían algo que no me gustaba, muti, no iba a ni siquiera hablar del tema, pero porque me ponía un poco mal esto de no quiero que la gente se enoje conmigo, no quiero que se lo tomen mal. Y mirabas más la reacción del otro. miraba más la reacción del otro, sí. Y a partir de este libro, yo la cantidad de charlas que he tenido con mi entorno, incómodas, pero muy fructíferas. Y de repente decís, che, qué rica estuvo esta charla en contenido. Y nadie se enojó, nadie quedó mal parado, nadie quedó con un recelo de no, porque me dijiste esto, pero porque lo manejé siempre desde el respeto. Y ahora estoy pudiendo llevarlo a mi día a día laboral. Entonces por eso dije, yo hace un año atrás era, ay no, ¿qué voy a hacer con esta doble vida? Me sentía Hannah Montana. Claro, claro. Me muero. Y bueno, también era un tiempo necesario que vos necesitabas para un proceso. 100%, sí. Sí, porque esto que dicen, ¿no? Digamos, entre cuando te pasa y hasta que vos hablás o lo denunciás o... Digo, tiene que pasar, tiene que haber un proceso y aparte una maduración de parte de cada persona, ¿no? Sí. Sí, y a mí me costó mucho tiempo darme cuenta de qué me había pasado. Cuando uno tiene 15 años, tiende a... Sí, esta es una etapa... Sí, tendés a... En primer lugar, quizás no le das tanta profundidad a lo que te está pasando, no te animás a darle tanta profundidad, y al mismo tiempo tenés que seguir yendo al colegio, tenés que seguir viendo a la gente con la que estás todos los días. Entonces, yo personalmente no me di mucho tiempo para duelar lo que me estaba pasando. Entonces, lo que me pasó a partir de eso tuve un trastorno alimenticio muy fuerte que me duró 10 años. Y me fui a los 22 años, cuando estaba en mi pasantía en Monsanto, me anoté sola a un centro de rehabilitación de trastornos alimenticios. Entonces, a la mañana iba a mi pasantía, a la tarde iba al centro y a la noche iba a la facultad a cursar. ¿Vos sola te diste cuenta que tenías un trastorno alimenticio? ¿O la Yo gente creo te que... decía algo, tus padres, no sé? Yo tenía bulimia purgativa nerviosa. La bulimia, a diferencia de la anorexia, lo que tiene es, quizás, más allá de que me prestes atención a lo mejor en los dientes o en algún otro signo del cuerpo, no se nota tanto, porque vos podés estar muy flaco como podés estar en un peso que parece saludable. Y yo de repente tenía rachas en las que estaba muy mal y rachas en las que creía que lo podía controlar. Pero en 2018, en ese último año de la facultad, me di cuenta que no lo podía controlar. Había empezado a trabajar, estaba viendo
de qué iba a terminar de trabajar cuando termine la carrera, ¿viste? De qué iba a ser mi tesis, y me abrumó tanto todo eso que me la agarré con mi cuerpo, que es lo que venía haciendo hace 10 años. Claro. Y un día llamé a este centro que, a propósito, yo lo hice en Vicente López, yo vivía en Belgrano, y dije, lo voy a hacer en Vicente López para que nadie me vea. Porque también eso, como hay mucho tabú en el trastorno alimenticio cuando uno es adulto. Yo tenía 22 y para mí eso era algo que tenés cuando tenés 15. Y me anoté y dije, hola, creo que tengo un problema, ¿puedo ir? Y me dijeron, sí, vení que te hacemos una entrevista. Y en la entrevista me hizo 2 preguntas y me dice, che, mañana venite, ya estás para empezar. Y no le dije a mis papás que me había anotado hasta la semana, 2 semanas. Entonces de repente yo decía, no, me voy a estudiar, no, me voy. Me da mucha vergüenza decir que estaba haciendo eso, hasta que me di cuenta que el primer paso realmente es aceptarlo y contarlo. Y le conté a mis papás, y menos mal que le conté a mis viejos porque los hacían ir a ellos también. Y yo estaba diciendo, no, mis papás no pueden, no, y sí podía, simplemente yo no les estaba contando. Y a los 25 me dieron el alta. Ah, mira. Sí, ahora tengo 30, voy a cumplir 31 en unos meses, así que hace 5 años que tengo el alta. Y también intento, como es otra bandera que me sumo, ¿no? Como intento hablar de eso, de, che, habla con tus papás, habla con tus amigos, habla con la gente. No son problemas, si bien yo pude salir de eso sola, no son problemas que tengas que enfrentar sola. Claro. Y las mujeres en general también, Argentina está entre el ranking de los primeros 3 países con más trastornos de la conducta alimenticia, y en parte es también porque el 90% de las personas que la sufren son mujeres, pero en parte son mujeres que están muy marcadas por los estándares de belleza y después no tienen a nadie al lado que les diga, no hace falta. No hace falta, estás bien así. ¿Querés estar flaco o querés estar sana? Porque son 2 cosas distintas también. Total. Yo me acuerdo de haber ido a la nutricionista a los 10 años y que la nutricionista diga, a la pediatra, perdón, y que le diga, no, mandaron a la nutricionista porque esta chica tiene sobrepeso y yo todavía no me había desarrollado. Entonces, tenías 10 años. Claro, yo fui a Cormillot, a los 10, 11 años. Sí, colacionaba barrita de cereal y todo porque una pediatra me había visto un poquito con sobrepeso. Y obviamente tus padres confían en tu médico, pero al mismo tiempo quizás ese médico, hace mucho tiempo estábamos todos muy marcados con el sinónimo de estar sano era ser flaco. No era comer bien y hacer deporte y estar sano en cuanto a salud mental, sino si estás flaco estás sano. Y yo me crié con eso, entonces por eso al momento de estar en este momento tan fuerte cuando tenía 15, lo primero que hice fue agarrármela conmigo misma, con mi cuerpo y con la comida. Entonces fue todo un ciclo, fueron unos procesos, fue un ciclo muy duro y fueron unos procesos también como muy cansadores, fue agotador. Sí, me imagino que debe haber sido cansador y yo te conozco hace unos 3 años. Uh-huh. Era otra Martina la que yo conocí. ¿Sí? Sí, era una Martina. Ahora creo que hay una Martina un poco más extrovertida. Sí, puede ser. Bueno, recién nos conocíamos igual, pero me parece que ahora, digo, entre que me acuerdo cuando me llamaste, cuando me dijiste voy a sacar este libro, y la verdad que fue muy emocionante. Yo no conocía esta realidad tuya, pero creo que hubo todo un proceso de sanación, ¿no? ¿Qué pasó entre que sacaste el libro y hoy? ¿Qué pasó con Martina? No, la abracé por completo. Completo. Yo, por mucho tiempo, ¿ubican el término síndrome del impostor? Sí. Por mucho tiempo yo me creía una impostora en mi propia vida. Pero hasta los 29 años que lo escribí, yo decía, che, pero yo al resto del mundo le muestro que me encanta mi trabajo, que es cierto, que tenía una pareja, que estaba de novia, que iba con mis amigas, que estaba contenta, feliz, radiante, y en realidad tenía un secreto tan profundo que me lastimaba y que lo tenía solo para mí, que al final del día era como, che, estoy mintiendo. Me parece que... Y también no contarlo es no aceptarme por completo. Entonces, al haber escrito el libro, yo creo que no solo abracé esa parte de mí que estaba como muy en un rincón y me daba mucha vergüenza, sino que entendí que por más de que me hayan pasado cosas que realmente no le deseo a nadie, también me hizo parte de lo que soy hoy. Y todo lo que yo viví, hay una parte en el libro que yo digo que hay una frase en general, no es que lo inventé yo, que dice, no somos lo que nos pasó, sino lo que decidimos hacer con lo que nos pasó. Y es cierto, yo
mucho de quién soy se lo debo a lo que me pasó, mucho de lo que ya no tolero, mucho de los límites que marco me surgieron de lo que me pasó, pero también haber escrito el libro y habérselo regalado al mundo y entender también, me escribió tanta gente diciéndome, che, me animé a hablar con mi mamá, me animé a contárselo a mi novio, me escribían varones diciendo, ¿sabes que mi novia leyó tu libro y gracias? Entonces yo dije, yo lo hice para mí, lo hice para sanar y de repente hay gente que se vio marcada por esto y que ayudé. Entonces ahí me di cuenta que, che, realmente es algo para abrazar esto, ¿no? Y me empoderó mucho, no desde el lugar de salir a hacer ningún tipo de lío, viste que algunas veces dice, no, está empoderada, hace mucho lío. La verdad es que no, me empoderó en lugar de decir, che, yo puedo con un montón de cosas más y de repente cada vez que tengo mujeres alrededor mío, incluso más chicas, a mí me hubiese encantado tener mujeres en mi vida en este rumbo laboral que me hubiesen dado algunos consejos o algunas miradas o algunos espacios que estoy dando yo ahora a algunas colegas que tengo. Entonces digo, siento que estoy formando red, y obviamente no es mi red, es una red tan amplia, pero realmente a partir de esto siento que me estoy integrando a una red y a una comunidad en la que antes quizás no me sentía del todo parte. Entonces me abrazo completamente a partir de lo que pasó, sané por completo porque pude empezar a hablar hace poco, recién, hace 2 meses, y lo conté a mi abuela. O sea, mi abuela la tenía bloqueada de todos lados. No, me muero. Pobre mi abuela. La tenía bloqueada de todos lados y ella se enteró porque, por ejemplo, lee Clarín y un día salí en el diario físico. Entonces, y ella no me decía nada porque me decía, yo sabía que si vos no me decías nada era porque te da vergüenza. Y yo le decía, no me da vergüenza, me da lástima hacerte mal a vos con esto que te tenía que contar. Y lo pude hablar hasta con mi abuela, y lo hablé con jefes, y lo hablé con gente del trabajo, y con amigas, y todo el mundo al que yo quiero mucho o aprecio en algún lado de mi vida, me apoyó. Entonces dije, che, si todo el mundo me abraza, yo también tendría que hacerlo. Tal cual. Entonces ahora es eso, estoy muy contenta con la versión en la que me convertí ahora. Qué bueno, la verdad que es emocionante, es movilizante. Y está bueno esto de la parte positiva, ¿no? La parte de sanarse, la parte de abrazarse, porque es lo que vos decís, ¿no? Muchas chicas o muchas personas que les pasó lo mismo les cuesta o no pueden o tienen este impedimento, ¿no? De salir a contarlo para sanar, porque no es para para armar quilombo ni nada, sino para abrazarse y para sanar. ¿Por qué elegiste, Martina, escribir un libro? Porque uno puede decir, cada uno tiene su proceso de sanación, qué sé yo, hay mujeres que terminarán con una denuncia, cada uno hace su propio camino. ¿Por qué elegiste este camino donde a vos en general siempre te condicionó la mirada del otro? Sí. Escribir un libro era esa exposición, ¿no? Sí. Ahora ya hiciste todo un camino que recorriste después de la publicación del libro. Me voy antes, cuando deciste, che, esto yo lo voy a poner en papel. En realidad, yo hoy por hoy en la justicia nunca encontré un lugar de reparación tanto como en la escritura. Uh-huh. A mí me encanta todo lo que la gente puede, el poder de transformar en arte que tiene el ser humano me parece espectacular. Yo no sé cantar, no sé dibujar, no sé hacer esculturas. Un día intenté cerámica, un espanto, entonces dije, bueno, voy con un libro que al mismo tiempo no era un libro para decir, bueno, listo, ahora bestseller, y era un libro de decir, lo voy a escribir como se lo contaría a una amiga. Claro, donde vos volcaste todo lo que te pasaba. Y en ese momento particular, o sea, yo hablé, es un libro muy cortito, debe tener 100 páginas, 120 páginas, porque no habla ni de todo lo que fui antes de eso, ni de todo lo que pasó después, sino como habla de un momento de caos específico que tuvo mi vida un poquito antes de llegar a eso, y cómo estoy un salto directo al momento en el que yo me animo a escribir. Y yo escribí porque me pareció la forma más terapéutica para mí de conversar. Era como tu catarsis. Y sacármelo de encima. Yo hoy, cuando hablo del libro y lo que me pasó, físicamente siento que mi problema está en un libro de tapa rosa, que también es un libro que es de tapa rosa y tiene unos labios. Tiene una boca cerrada, y lo hice un poco a propósito, ¿no? Como
Pero Sí. ya cuando te pusiste a escribir sabías que iba a terminar en un libro, ¿no? Porque viste que hay gente Sí. que a veces se pone para también hacer catarsis y no sabe dónde va a terminar. No. Vos ya arrancaste sabiendo que esto iba a ser un libro. Sí, porque se lo conté a mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Como te quiero ayudar. Mi mamá me decía, no te pude ayudar cuando tenías 15, te quiero ayudar ahora. ¿Qué hacemos? Y yo le decía, no sé, mami, ¿qué Tu hacemos? mamá no sabía nada. Mi mamá no sabía nada, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi papá, nada. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Fue de a poco. Yo, de hecho, a mi papá y a mi hermano no se los conté yo. Se le pedí a mi mamá que se los cuente a ellos. Son las únicas 2 personas a las cuales no les pude decir. No me animé. Pero la primera persona a la que se lo conté fue a mi mamá. Estábamos un día en mi casa y yo la miraba y nos estábamos riendo, estábamos viendo una peli, noche de chicas, pijamada. Y la veo y le digo, no puede ser que seamos tan cercanas y no le haya contado nunca esto. Y le dije, che, ma, vení, sentate, te quiero contar algo. Y al principio yo soy una persona que está como todo el tiempo haciendo chistes. Entonces me decía como, bueno, ¿qué me vas a contar? Y yo le empiezo a contar y cada vez iba el tema siendo más real y más tenebroso para ella. Entonces, primero shock absoluto para mi mamá, pero lo primero que me dijo fue, bueno, esto, ¿cómo te puedo ayudar ahora? Y me dice, ¿querés escribir un libro? Escribí el libro. Y yo le digo, no, mami, qué fiaca, salir a buscar editoriales, salir a ver las páginas. Y me dice, yo hago todo. Vos escribí, yo me encargo de hablar con editoriales, de hacer el presupuesto, de ver de qué manera haces el pago. Pues también eso, puse plata de mi bolsillo para hacer esto. Y le decía, qué fiaca, mamá, ¿qué tengo que ver? Un plan de pago. Me dice, yo me encargo de todo, vos solo escribí. Entonces eso, yo solo me dediqué a escribir y por eso también el libro lo hice en 3 meses. Porque lo único que hice fue eso, escribir. Y como era algo que ya estaba en mi cabeza hace tanto tiempo, era solamente pasarlo a papel. No busqué escribirlo de una forma extremadamente lírica, ni hablar de cosas que iban más allá. Era simplemente escribir lo que me pasó y entregarlo a la editorial. Y lo llevamos a presentar en la Feria del Libro el año pasado. Sí. Y una charla también en la Feria del Libro. El año pasado fue, mirá. Sí, por eso, estuvo turbulento el año. Sí. Sí, Sí, pero qué productivo. muy productivo, sí. Ahora, qué llamativo, ¿no? Y pasamos de calladita a laburar en marketing y comunicación. Sí. ¿No? Nos fuimos al otro lado. Sí, es que a mí siempre me gustó, desde que soy muy chica, siempre me gustó esto, ¿no? Como llegar a otras personas y contar cosas. Entonces, también eso me hacía un poco de ruido a mí misma. Yo decía, ¿cómo puede ser que mi trabajo sea contar cosas y llegar y traducir y hablar con el público y conectar con la gente? Por eso decía, soy una impostora, porque no estoy hablando de mí. Y creo que también un poco tener experiencia en marketing y comunicación me ayudó a que la comunicación del libro y sacarlo y contarlo y mostrarlo sea un poco menos una ola que me revolcó un poco menos que si nunca hubiese hecho algo así. Entonces, ¿y qué le decís hoy a la Martina de 15 años? yo a la Martina de 15 años le digo que le creo. Yo lo que tenía, mi peor miedo a los 15 años era que nadie me creyera y quedarme sin amigas y quedarme sola en el patio del colegio. Me quedé sola igual en el patio del colegio y nadie me creyó. O sea, se cumplió mi peor miedo, se cumplió. Y después me di cuenta de eso, que seguí viviendo. La vida siguió a pesar de lo que me pasó, pero yo le diría que le creo. O sea, ni siquiera... Pasa mucho eso con víctimas de abuso, que tienen miedo de hablar o vergüenza, primero porque sentís mucha culpa. Vos decís, che, ¿qué hice yo para llegar a esta situación? Y después decís, che, no me va a creer nadie. No me va a creer nadie porque van a pensar que estoy haciendo lío, que estoy hablando. Entonces, preferís callarte y bueno, el silencio se me fue un poco de las manos también. Claro. Pero mi peor miedo era esto, era que me creyera y que me iba a quedar sola. Entonces eso es lo que le diría, y a cualquier persona que esté pasando por una situación así, le diría lo mismo. Yo te creo y vas a poder salir de esto, y mejor que lo hagas acompañada. Se puede salir sola, yo salí sola, vas a poder salir acompañada y va a ser mejor. Claro. Si salís acompañada. La gente que te quiere te va a creer, eso también, ¿no? Yo le empecé a contar a todo el mundo que tenía cerca cuando hacía el libro, y de repente a mi mejor amigo se lo conté en la fila del cine.
no, nada que ver. Le dije, che, Tommy, te tengo que contar algo. Y me dice, ¿qué? Y le dije, no, voy a escribir un libro de esto. Del pie se quedó con los pochoclos así. Me decía, no es el momento. Le arruinaste la película. Sí. Me dice, ¿qué? Y era como, pero me creyó. Y se lo conté a mis amigas y me creyeron y me acompañaron. Entonces también me di cuenta de eso, de la gente correcta y la gente que te quiere te va a acompañar y te va a ayudar y te va a dar la mano. Entonces ese miedo de me voy a quedar solo, nadie me va a creer, es más que nada un fantasma. Y el silencio al final del día no te protege a vos, protege a las personas que lastiman, no a la víctima, por así decir. Absolutamente. Bueno, seguiría hablando de este tema un montón, pero yo la quiero hacer pasar por las 5 semillas. Por supuesto. Vamos a las 5 semillas. En Santander te ofrecemos soluciones integrales para tu negocio. Financiación a través de Nera, la plataforma digital para que financies tu campaña 100% online. Soluciones en cobros y pagos, inversiones, seguros y mucho más. Ingresá en santander.com.ar. Ahora, 5 semillas. 5 preguntas, 5 respuestas. Bueno, 5 preguntas, 5 respuestas. Vamos a un ping-pong, hacerte pasar por nuestro clásico 5 semillas. Ok. Salí del marketing agropecuario. Ok. Salí de tu... De mi universo literario. De tu universo literario. ¿Qué te hubiese gustado ser si no hicieras lo que haces hoy? Actriz. ¡Opa! Esto. La tiene re clara. Dramática, cómica, general. Todas. Me encantó. Me encanta. Me encantó esto. A mí también me encantó. Te veo, ¿eh? Sí, yo también. De- Pero Actriz de telenovela, de acción, Pero además, televisión, teatro, cine, todo. Under, Todo. todo. me parece, y todavía no me animo. Hay gente que me dice, che, hacete un cursito de stand-up, Claro. hacete un curso de teatro, y todavía no me animo, pero me hubiese encantado ser actriz y expresarme a través de eso también. Debe estar muy bueno. Pero Sí. estás a tiempo, un cursito de teatro, escúchame. Sí, puede ser. ¿Todavía? Sí, obvio, hay que hacer teatro, hay que... Claro. Sí, puede la vida ser. artística. ¿En qué sos buena? Cotidiano, chiquito, decís a mí. La manualidad ya La dijiste que manualidad no. Pero qué sé yo, no sé. Me salen bien los ravioles, no sé. qué sé. Soy muy buena haciendo tartas. Mira. Ahí está, ¿tarta de qué es la especialidad de...? Hago una tarta no nos de... digas jamón y queso porque... No, sí, no. No. Una Martina, alguna con... No, berenjenas. Me Opa. sale muy buena tarta de berenjenas. Mis amigas siempre me la piden. Mira vos. Sí, Mirá Bueno, vos. Bueno, será Ok. cuestión de probarla. bueno. ¿No? muy bien. Está muy bien. ¿De qué estás orgullosa? Hoy, de todo lo que me animé a hacer, que antes no me hubiese animado, y de realmente de la persona en la que me estoy convirtiendo. Así que, sí, de mi capacidad de resiliencia y de incomodarme a mí misma para siempre ir un pasito más. ¿Te arrepentís de algo? Sí, me arrepiento de no haber dicho algunas cosas, de no haber levantado la mano cuando era más chica con algunos problemas. Y quizás me arrepiento un poco de no haberle dado un poquito más oportunidad veterinaria. Ok. Ah, mira. Sí, ¿También? y es que tengo una amiga que después se recibió y yo decía, me agarró un FOMO, ¿no? Me agarró como una cosa de, che, y si hubiese sido... Pero bueno, ya está. Ya es muy larga la carrera. Ah, eso sí que Claro, no lo voy a eso hacer. sí. Eso ya está. Es largo. Pero, bueno, somos también las decisiones que no tomamos. Totalmente. Entonces, no solo las que tomamos, sino las que no tomamos Sí, sí, sí. también. Es Totalmente. cierto. Es- Cuando te enojas, ¿sos de las que gritan o de las que lloran? No, ninguna de las dos. Ah. Cuando me enojo, se me marca una vena acá. La vena de Harry Potter. La vena de Voldemort. No, terrible. Se me marca una vena acá y se me nota tanto que prefiero como, o me quedo muy callada y te hago una fulminante total, o no grito, pero empiezo taca, 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 taca. Ah. Sí. No, por suerte no lloro si me enojo. Lloro en situaciones muy random. De repente el otro día perdí el auto en el estacionamiento del Tortugas Open Mall digo, yo- y me puse a llorar por eso. Ay, no me muero. Y lloré, es como que a mí la cosita cotidiana, un llanto, pero cosas importantes no. Ah. Bueno, de algún lado hay que sacar el llanto, ¿viste? Sí, obvio. Una lloradita y a seguir. Una llorita así, total, Sí, total. Sí. ¿Le das valor a tu trabajo? Pero valor monetario, digamos. ¿O fue algo que fuiste aprendiendo? Pero decir, che, mi hora tiempo tiene un valor. ¿O te costó? Me costó, me sigue costando, pero yo creo que también
hoy en día le doy mucho más valor, quizás como de lo que estoy, la huella que estoy dejando o de lo que me gusta tanto mi trabajo. Y no es un mensaje para mi jefe, no, Matías. Estaba pensando justo en tu jefe. Porque a veces las mujeres tenemos esta cosa, sobre todo si tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, sí, como una culpa de cobrar por algo que te gusta, ¿no? Sí, puede ser. Las mujeres tenemos esa cosa de como estoy Sí, cobrando de plata por... no se habla. Además de... Pero la estoy pasando bien y cobro por esto, ¿no? Como, Sí. Hay una cosa muy femenina en ese pensamiento que a veces cuesta un trabajo romperlo. Sí. No, aprendí a negociar, aprendí a ponerle mucho valor monetario también a lo que hago y también a lo que dejo de hacer, ¿no? Muchas veces, de repente, en el trabajo o en la diaria, a veces me veo haciendo algo quizás como muy, muy chiquito, que para mí es súper importante, pero muchas veces digo, che, esto es el Excel más caro de mi vida, porque es un Excel que podría estar haciendo. Entonces también lucho con esto de, bueno, esto lo tenés que cortar, lo tenés que delegar y tenés que ocuparte de otra cosa, porque si no también yo le estoy sacando el propio valor a ese valor, por así decir. Entonces uno va aprendiendo también a ponerle un valor monetario, pero como te gusta tanto, a veces es difícil decir, bueno, pero me gusta tanto que quizás, y posiblemente esté cediendo algunas cosas. Mismo también la docencia tiene eso. La docencia a mí me encanta y digamos no sé. que no es el lugar mejor pago Sí, claro. hoy en día, ¿no? Pero, y eso lo hago 100% por el amor al arte y por lo que me encanta estar enfrente de mis alumnos dando clase. Entonces, obviamente, yo digo, che, pará, quizás por esto debería estar... Yo doy clase los viernes a la noche, en el segundo cuatrimestre empiezo en agosto, muerta de frío, y digo, esto no lo estoy haciendo por la plata. No. Claramente esto no es por plata. Entonces es como que uno va encontrando un punto medio, pero sí, al menos sé lo que vale, no sé si siempre lo peleo por eso. Bueno, muy bien. Fue muy exitosa tu pasada por las 5 semillas. Qué bien. Impecable las 5 semillas de Martina. Hasta las 10. Amadas. Con Nanette Giovanelli y Patricia Ala. Bueno, últimos minutitos de nuestro programa. ¿Cómo te sentiste? Me encantó, la pasé súper bien. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda. Como en el living de tu casa. En el living de mi casa, unos mates. Sí, vienen interrumpidos, perdón. Sí. Desafíos de acá para adelante, metas. Mira, de acá en adelante, uno de mis desafíos personales es seguir aprendiendo portugués. A mí me parece que el agro del futuro habla en portugués. Sí, Brasil. Sí, 100%. Y tengo ese desafío por delante a corto plazo, así... Y pero ya lo arrancaste. Arranqué, pero arranqué con Duolingo, por eso te digo. Ok. Quiero dar un pasito más. Igual viste que cuando vas a Brasil el portuñol reba. Reba. Y reba. Yo trabajo yo en el trabajo hay mucho portugués dando vueltas. Y a mí me pasa esto de decir, che, te entiendo perfecto, pero qué fiaca, te tengo que responder en castellano. Claro. Y también perder esa vergüenza de decir, y en una de esas animate, porque yo... O sea, ellos saben que estoy aprendiendo portugués y me dicen, dale, hablemos en portugués, Marto, y yo, no. Entonces creo que mi desafío... No tem tempo. Entonces me parece que un poco eso. Y seguir aprendiendo. Ahora quiero empezar a ver, para que no me lleve puesta tampoco la IA, quiero empezar a aprender un poco más de inteligencia artificial en los modelos de negocio. Así que me parece muy importante eso. Son más que nada desafíos académicos. Este año, el año pasado fue tan desafiante que ahora este año quiero que esté light. Un poco más tranquilo. Hay que descansar un poquito. Sí, hay que descansar un poco. Y son dos cosas que me gustan, me divierten, así que... Bueno, bien. Sí. Y en DIE. Sí, seguir en DIE, A full. que estoy muy contenta. Sí. DIE no tenía un área de marketing. Tuvo 30 ¿La desarrollaste vos? Sí, la estoy desarrollando yo. La armaste vos de cero. Sí. Es uno de los desafíos más divertidos que he tenido en mucho tiempo. Es muy divertido empezar un área desde cero, es muy divertido lograr ascendencia en una empresa en donde hace tanto tiempo no existía tu rol, ¿no? Esto, ¿no? Como, pero si tuvimos 35 años sin equipo de marketing, ¿qué vas a venir a hacer vos? Es desafiante. Es desafiante, ¿no? es desafiante. Y sí. Pero también esto de
estoy armando un equipo. Yo el otro día se los decía, cuando terminó Expo Agro, les dije, che, son el equipo de mis sueños. Estoy armando un equipo espectacular, entonces cada pasito que damos vamos dejando una huella. Entonces eso está bueno, ¿no? Como ver que estás armando algo, estás dejando huella. La gente ya dijo, che, no, pará, estos chicos no son puro humo. Claro. Son chicos que... Y a mí lo que me encanta de mi equipo es que, obviamente, hay product managers, hay desarrollistas que son agrónomos, pero con los que trabajo más, uno estudió administración y la otra estudió comunicación. Y a mí me encanta porque traen ideas tan frescas al no ser del agro. Por eso yo digo, y a mí me decían, Martu, pero de comunicación, este chico. Y yo decía, sí, pongamos a una persona que venga con otra cosa y la están rompiendo. Entonces, ese desafío también de mostrar que el agro no siempre es solamente para la gente del agro, me parece espectacular. Sí. Así que estoy muy divertida, por suerte. ¿Y te escuchan como mujer, como joven, porque sos joven? Sí, ese fue siempre mi mayor desafío en los roles que fui asumiendo también por eso, porque mi primer gerencia de marketing la hice a los 27 años. Claro. Y yo llegué... Muy piba. ¿Te querías llevarte, te querías comerlo? No, me quería ir corriendo a mi casa. No, estaba muy asustada. Tenía mi primer equipo a cargo, era un equipo de toda gente 10 años más grande que yo, y yo decía, ¿qué hago acá? Mejor me voy a mi casa. Y medio que nunca intenté decir, no, porque soy mujer tal cosa. Siempre es como que asumí que tenía el mismo lugar en la mesa que el resto de las personas que estaban ahí. Sí luché un poco más con esto de la edad, ¿no? Como demuestro que sé lo que sé. Entonces, yo tengo una forma muy... Primero, tengo una forma muy clara de explicar algunas cosas, de decir, yo de esto que estamos hablando no entiendo. Entiendo de esto. Explícame esto, yo te explico esto y la rompemos juntos. Soy muy de la intención de generar sinergia. Que a veces, de repente, cuando yo veía líderes alrededor mío en otros lugares, vos decías, un líder... generalmente, o un jefe es como que baja ideas y el resto tiene que ejecutar. Yo empecé un liderazgo desde un lugar de decir, che, realmente generemos esta sinergia y también intento llevar siempre mucha frescura. Yo soy muy trabajadora, mi equipo labura un montón, pero somos el equipo que más escuchás reírse en la oficina y eso me encanta. Claro. Me encanta primero porque lo contagiás y en segundo lugar porque demostrás que no hace falta estar recontra serio las 9 horas para trabajar bien. De hecho, para mí, y mi jefe me lo dijo un día, los equipos que mejor la pasan son los que mejor trabajan. Absolutamente. Claro. Pero costó años entenderlo eso, Sí. Muchos años y por eso creo que, por eso te preguntaba esto de la juventud más, bueno, el género. Sí. Pero creo que sí, costó mucho. Creo que está bueno que las generaciones como las de ustedes Sí. Vengan a romper con todo eso, ¿no? Es difícil, pero de a poquito. Es difícil, pero es animarse. Es animarse. Y bueno, y hablando de eso, ¿no? De animarse, digo, me encantó tenerte. A mí me encantó estar, gracias. Nos por encantó invitarme. tenerte acá, porque hacía mucho que queríamos armar esta entrevista. Creo que inspirás mucho. Gracias, ustedes también, así que yo estoy muy contenta. Sí, no, la verdad es que más allá, bueno, de todo lo que nos une, todo, creo que tu historia inspira, tu garra, tu profesionalismo, porque sos muy profesional. Creo que todo eso, y lo que buscamos acá es eso, ¿no? Digo, inspirar a otras personas, a otras mujeres, a animarse a todo. A todo. A hablar, a salir adelante, Aprender portugués. Aprender portugués. Ahí está. Y eso, ¿no? Decir, che, quiero escribir un libro de lo que sea y lo hago, quiero hacer esto y lo hago, y voy y rompo con ciertas cosas que por ahí estaban preestablecidas. Y buscar diferentes formas, y cada uno tiene que encontrar, porque acá no hay recetas mágicas para nadie, ¿no? Cada una tiene que encontrar su forma de ir avanzando e ir mostrando estas distintas historias y ver cómo las mujeres, cada una encontró un camino, bueno, para salir adelante. Todas podemos encontrar uno. Así es. 100%. Bueno, Martu, te deseo todo lo mejor. Muchas Vas a tener una gran carrera. Muchas ya gracias. la tenés. Gracias. Bueno, y nosotras Nosotros vamos a volver el lunes que viene. El lunes que viene con una nueva historia. Con una nueva historia acá a las 9 en punto de la mañana.
para hacer otra edición de Amadas y presentarles a una nueva protagonista. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias, Sergio Díaz, nuestro productor comercial estrella que está del otro lado de la pantalla, del vidrio. Y gracias a Hernán Abella, por estar ahí en los controles. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Auspició este programa. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en lo que sembramos hoy para alimentar a millones mañana. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta. En Bayer, la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. En nutrición vegetal, bioestimula y triunfarás. Potencia el rendimiento de tus cultivos y optimiza tu producción con Smartfoil, el bioestimulante 100% orgánico, líder en hectáreas tratadas, más de 10 millones de litros aplicados y los mejores resultados nos respaldan. Confiable, probado y eficaz. Smartfoil, crecimiento inteligente. Distribuye y comercializa ALZ Agro. Cabezal de cosecha Stripper G-Fast, la evolución de la cosecha, lo adoptaron los líderes. Permite duplicar la capacidad de trabajo utilizando la misma maquinaria, un salto enorme en eficiencia y rendimiento. Ahorra la mitad de gasoil y multiplica las ganancias. Stripper G-Fast, tu mejor decisión. Nuestro propósito, agregar valor al campo argentino y conectarlo con el mundo. Somos Molinos Agro. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Somos Radio en Vivo.